Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Qué gusto nuevamente tener este honor de compartir algo de lo que el Señor nos ha estado hablando en esta semana. Es sábado 28 de agosto del 2021. Nos habla el Señor acerca de la felicidad en el Espíritu Santo, o lo que es las bienaventuranzas. Pero vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que sea el que nos hable para que nos alimente esta noche, hermanos. Acompáñenme a orar desde sus casas, se los pido. Gracias, Dios, te damos en esta noche por la vida de mis hermanos y de mis hermanas y de mis hermanos que se encuentran hoy reunidos a través de esta red. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu el que nos hable, Padre, sobre estas bienaventuranzas, para que sea lo que edifique, Padre, nuestra vida. Gracias te damos por todo, Padre, porque sabemos que así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, acompáñenme por favor allá desde sus casas en su Biblia, o tomen nota por favor de Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12, y nos habla la palabra del Señor. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Nos dice el Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A mí de primeras instancias, hermanos, cuando comenzaba a estudiar yo de la palabra, esto nunca me hacía sentido, pues yo tenía en mi mente valores mundanos, valores del mundo, en los cuales pues yo ponía los pensamientos de qué era la felicidad. Y si las bienaventuranzas son estas felicidades en el espíritu, pues yo no comprendía por qué es que nos dice tal cual la palabra, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pues el Señor, hablándome sobre este mensaje, me mostraba que es más alto, los cielos o la tierra. Y pues bueno, creo que tenemos entendido que son los cielos. Pero yo le decía: Señor, pero ¿por qué tengo que ser pobre? ¿Por qué tengo que llorar? O sea, ¿por qué nos habla de esto en el espíritu, no? Y hay un pasaje también, más adelante en la Biblia, sobre el joven rico, aquel joven que fue y le comentó al Señor que había hecho de todo en esta vida, que se había portado bien, que había dado inclusive sus diezmos. Eso sí lo hacía muy bien. Todo lo que nos habla muchas partes de lo que hablaba de la palabra, de el cómo comportarnos. Pero le dice al último: algo te falta. Le hace: ¿qué tienes en esta tierra? Y eso lo tienes que dejar, y déjaselos a los pobres. Y en ese sentido él no le gustó la parte de dejar todo lo que tenía terrenalmente. Y es como el Señor me está hablando sobre esta parte de la bienaventuranza. Nosotros, ¿sobre qué seguimos teniendo arraigos en el mundo? Pues, ¿dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Por qué no estamos buscando estas cosas del cielo? ¿Por qué, como el joven rico, si nos dice la palabra que es una bienaventuranza ser pobre en el espíritu, por qué nosotros nos pasa como este joven rico y nos entristecemos? Porque pues así me pasaba a mí. Yo le decía: Señor, ¿qué es lo que tengo que entender? Muéstrame, por favor, qué es lo que tengo que vivir. Vamos a continuar, y ahorita el Señor nos va a hablar de por qué es que en conjunto estas bienaventuranzas es la felicidad en el espíritu. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Nos habla la palabra de Dios sobre la parábola del fariseo y el publicano. Y nos habla el Señor y nos dice en su palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y otro publicano. O sea, uno era conocedor de la palabra y religioso, y otro, pues, como luego nosotros llegamos, ¿no? Sin conocimiento. Dice la palabra de Dios en el 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, aparte de echarle a los demás y poner a ver, se ponía a ver al de al lado, no aún ni como este, ¿no? Y aclara en el 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el 13: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé mi propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La siguiente bienaventuranza, hermano, nos habla que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso nuevamente, si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas del mundo, pues no nos trae entendimiento, ¿no? O sea, después de el Señor orar, baja y nos habla sobre las reglas de cómo ser felices en el reino de los cielos, y encontramos pues que esto sigue chocando contra nosotros, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Este fariseo, yo creo que todos pasamos por esa parte cuando orábamos. Yo les comentaba hace un momento al pastor y a la hermana Sonia que hace muchos años, cuando aquí en esta casa se hacían las oraciones, que estaba la hermana Vicky, esta hermana Margarita, más hermanos, yo volteaba y yo los veía que ellos se hincaban, postraban, y de entrada pues yo con inmadurez yo decía: Señor, ayúdalos a ellos están, están peor que yo, no sé por qué estén pasando. Nos pasaba como esto que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Volteaba y decía: mira, aquellos quién sabe qué traigan, o sea, todo menos ver hacia adentro de mí, ¿no? Cuando pues de seguro pues yo era el único que no regresaba justificado con el Señor, porque pues yo no llegaba con esa humildad en el espíritu. Yo no en esos tiempos, pues no me había amanecido, yo no estaba en el espíritu, y sí venía con esa necesidad, pero volteaba al hacer las oraciones a ver a todos los demás, ¿no? Si todos los demás tenían errores, yo no veía hacia dentro de mí. Y el Señor me fue moldeando, me fue mostrando el porqué de hacer estas oraciones y por qué es una bienaventuranza, por qué esto nos trae esa felicidad. Un tiempo oré y le dije: Señor, yo quiero ser sensible a esto. Yo quiero, si es necesario hincarme, ponme tú un corazón nuevo para que yo me tenga que hincar y que me tenga que postrar, para que sea tu espíritu el que me esté consolando. Y así fue como el Señor me fue mostrando cómo es que nosotros nos gozamos con estas bienaventuranzas que nos habla aquí la palabra. Nos dice la palabra de Dios: bien, si casi todos estamos gozosos, y por qué lloramos, por qué nos dice que los que lloran van a recibir consolación. Es una contradicción, porque esta tristeza que el Señor me mostraba es una tristeza santa, es una tristeza en la cual nosotros tenemos que permitir que nuestro espíritu sea el que se humille. De continuo el Señor me pone a observarlo cuando nosotros estamos escuchando los mensajes. Si podemos observar a nuestros hermanos que están intercediendo por nosotros, ellos casi nunca están pidiendo por ellos, o nunca. Primero se pone, cuando estamos en el espíritu, el Señor nos muestra que hay que pedir por los demás, hay que con humildad pedir por los demás,
y con humildad llegar y pedirle al Señor que sea Él quien nos justifique, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 126:6. Irá andando, Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gavillas es el conjunto esto de ramas que el Señor nos pone esa referencia porque cuando lo hacemos así es cuando nosotros nos fijamos en ese grupo de personas, hermanos. Y el Señor me mostraba que así es como nosotros podemos sentir de estas bienaventuranzas. Todo esto es en el Espíritu, hermanitos. Y nos dice en el punto número 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando uno aquí en el ambiente terrenal vamos sobre unas propiedades, terrenos, inclusive por una nación, se constituyen leyes. Aquí en México pues existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada país tiene una constitución y en ese constituir de leyes vienen las formas y los principios que te dan las garantías como individuo sobre las tierras y sobre cómo debemos de comportarnos y cómo nos legislamos para estar dentro de ello. Esto mismo pasa en el reino de los cielos, cuando Jesús inició su ministerio, que nos lo marcan en Marcos 4, inicia su ministerio e inmediatamente dice, viendo a la multitud, subió y oró, y bajó, descendió, y esto fue lo que puso. O sea, estas son las reglas o la constitución de cómo nosotros como cristianos debemos de caminar, hermanos. Y nos habla en cuanto a estas partes terrenales. Si nosotros aquí volvemos a ver con entendimiento humano, las tierras por continuo se establecen de acuerdo a guerras, tratados, van e invaden un país al otro. Y aquí nos dice que en el reino de los cielos es distinto. Nos dice, los mansos son los que recibirán la tierra por heredad. Entonces, nuevamente, hermanitos, esto es distinto a lo que nosotros tenemos de costumbre, del saber que si nosotros no somos mansos, si no estamos respondiendo con esa mansedumbre que es un fruto en el Espíritu, hermanos, pues no vamos a tener la heredad. Y ahora, ¿cómo nos está yendo hasta ahorita? Porque nos dice, recibirán la tierra por heredad. Yo conozco que todos los que estamos cercanos, tenemos por heredad la tierra en donde estamos actualmente, con nuestros vecinos, en las escuelas donde estamos, aquellos que están estudiando, todos los demás hermanas y hermanos que están trabajando. ¿Cómo les va en sus tierras, hermanos? Yo conozco que tienen esa heredad, o sea que esa tierra no hay conflicto, no hay guerra, no tienen dificultades en ninguna de ellas, porque conozco, porque ha sido de testimonio, que pues tienen paz, porque han sido mansos, hemos sido mansos. Nosotros ya no actuamos con estas contiendas y como en el mundo ponen las reglas, hermanos. Nosotros hemos dejado ver esta bienaventuranza en nuestra tierra propia, en nuestra heredad. Y creo que ahí, hermanitos, pues como en otros puntos más, nada más es que el Señor nos vaya hablando de cómo estamos madurando en el Espíritu. Nos dice la palabra de Dios en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La importancia cuando uno está discipulando, hermanos, que es el propósito de nuestro Señor, de poner, de cuando hizo su oración, bajar y dejarnos las bienaventuranzas, es que el discípulo, porque esto está dirigido a los discípulos, es que tengan la enseñanza de qué es lo bueno, qué es estar bien, teniendo esas bases claras para el camino que vamos a seguir.
Si bien está claro más adelante en la palabra, en los evangelios, nos narran nos narran los milagros y todo lo que a partir de las circunstancias que estuvieron pasando distintas, ¿no? Alimentaciones de varios, sanar enfermos, reprender a endemoniados, pero todo ello fue bajo estas bases de las bienaventuranzas, porque todos ellos que tenían hambre y sed de justicia fueron saciados, todos aquellos que fueron misericordiosos, porque creían en la misericordia, alcanzaron misericordia, todos ellos que buscaron y que nosotros tenemos por estudio con un limpio corazón al Señor, todos ellos han visto su rostro, hermanos. Entonces, estas bienaventuranzas nos marcan el trazado de los discípulos de cómo manejarnos todos ante las situaciones diversas que estamos teniendo cada uno de nosotros en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. Por ello es que hay que regresar, hermanos, y hacer caso de todo esto, de echar mano. Somos, cuando estaba haciendo el mensaje, el Señor me hablaba si somos creyentes o discípulos, porque todos estos ejemplos que nos deja el Señor son, más adelante son para imitar y para poder saber cómo nosotros actuar bajo estas bienaventuranzas. Si nosotros estamos clamando por todos aquellos que no tienen justicia, el Señor nos va a mostrar que les va a hacer justicia. Hacer justicia, el Señor nos ha hablado muchas veces que es que se cumplan las leyes, ¿sí? No es en nuestro entendimiento mundano, es todo a través del Espíritu. Nos dice la palabra de Dios que en su servicio Jesús les enseñaba el cómo orar porque también en esa parte que veíamos de las primeras bienaventuranzas, si nosotros no llegamos con esa humildad al trono de la gracia a pedirle a nuestro Señor, pues que nos muestre todas estas bienaventuranzas, pues desde ahí nos falta un poco de madurez todavía, hermanitos, porque no estamos, o sea, estamos creyendo, pero no estamos haciendo la obra. Y esa es la diferencia entre creer y entonces empezar a caminar como discípulos. Este mensaje de las bienaventuranzas también lo deja muy claro la palabra de Dios, que el Señor se la mostró a sus discípulos. Muchos vemos en la Biblia más adelante que el Señor hacía milagros a muchas personas que si fuera importante nos especificarían qué hicieron ellos después. Mas sin embargo nos deja esta tarea a todos nosotros que hemos querido ser discipulados, para que sea el Señor el que nos alumbre nuestro camino. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:6. Mateo 7:6. Nos dice la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sí, nosotros de muchas formas, me pasa a mí de seguido con los de mi familia, les quiero compartir algo de la palabra, pero a veces hasta nosotros caemos mal porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, hermanos. Entonces tenemos que hacer caso que si nosotros somos discípulos y estamos creyendo en estas bienaventuranzas, es el Señor el que lo va a hacer, es en sus tiempos, porque el Señor nos muestra que también hay unas formas en las que dice, no deis lo santo a los perros, ¿no? El simbolismo de los animales que marca aquí en la Biblia es porque nos dice la palabra que aquel que no cree en Dios, pues es como un perro, ¿no? Es como un animal, ¿no? Sin dueño, y nos deja ver esto la palabra de Dios, hermanos. Nosotros como discípulos, caminando con este entendimiento de las bienaventuranzas,
conociendo que existe este gozo en el Señor, que nosotros tenemos al alcance, porque pues si vemos, nosotros hemos orado así, nosotros hemos creído en estas bienaventuranzas porque así creemos que somos herederos de las tierras, de todas las tierras espirituales donde el Señor nos va mandando. Entonces también es en su espíritu que si vemos una injusticia, pues va a ser el Espíritu de Dios el que haga la obra para que ellos alcancen justicia. Si nosotros tenemos ese corazón misericordioso como nos marca la palabra de Dios y buscamos con esa misericordia, el Señor nos va a mostrar la misericordia que se está haciendo en esos lugares donde hace falta esta, esta gracia, hermanos. Y entonces nos dice la palabra del Señor que para no ser juzgados, no juzguemos nosotros. Esto me llamaba la atención porque dice, por qué es en sentido negativo? No juzgues para tú no ser juzgado. Y esa parte el Señor me hablaba y me decía, no te metas en las cosas de los demás en este sentido negativo. Si nosotros estamos viendo que hay algo mal, cuando queremos llegar con alguien a sembrar en el Señor una palabra, pues nos dice el Señor, no juzgues, lleguen con humildad, compártanles. Si no nos dan la bienvenida a la palabra, también nos dice la misma palabra, que sacudamos nuestros pies y nos vayamos. Muchas veces, ¿cuántas almas se dejan de perder por nosotros nada más enfocarnos en nuestros afanes e ir nada más por esa alma? Hay otras miles de almas más que en esos tiempos deberíamos estar orando al Señor para decirle, Señor, hoy en este día a quién debo de alcanzar. Inclusive en este mensaje yo así le pedía, Señor, que sea a través de continuo nos metemos los mismos para discipular, pero yo creo en el Señor que a través de todos esos que mandamos y que lo compartimos en nuestras redes y demás, alguien más le está llegando el mensaje. Sé que nos dice la palabra del Señor, porque es en el Espíritu, que ellos van a conocer que hay estas bienaventuranzas, que hay esta triple felicidad que en el Espíritu se nos da por creer y vivir en la palabra del Señor. Es una satisfacción y una plenitud espiritual, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el número 11, hermanos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. El Evangelio, hermanos, se difunde en estas actitudes evangélicas. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar. Dios nos marca en todas estas crisis y estas situaciones que tenemos, cómo nosotros debemos en el espíritu echar mano de las bienaventuranzas para poder caminar como discípulos. Hace tiempo yo escuchaba en una enseñanza sobre otros temas empresariales que en el diccionario chino en la palabra crisis no existe. La palabra crisis no existe como tal, está la palabra oportunidad. Ellos creen que, y lo tienen así en sus traducciones, que cuando están en una crisis es un tiempo de oportunidad. Este símil que el Señor me pone sobre las bienaventuranzas es porque nosotros, sobre todo problema que de continuo vemos en nuestro camino de mostrar y llevarles las buenas nuevas a los demás hermanos, nosotros, por eso el Señor nos lo puso luego cuando inició su ministerio. Si nosotros empezamos a servir en el Señor, cualquiera que sea el propósito del Señor que ha puesto en nuestra vida,
nosotros tenemos que echar mano de todas estas bienaventuranzas, porque si nosotros estamos padeciendo persecución por causa de la justicia, dice, de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros por causa de la palabra nos vituperan, dice, todo clase de mal va contra nosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Entonces, amados hermanos, no, me queda clarísimo en el Señor que estas bienaventuranzas son para en todo tiempo nosotros saber y conocer y reafirmar, si ya sí lo teníamos aprendido en el Espíritu, de que para nosotros no hay crisis, para nosotros no hay nada malo, para nosotros los que estamos viviendo en el Espíritu y con humildad pedimos al Señor caminar en el Espíritu, no hay crisis, todo es oportunidad, hermanitos, todo es oportunidad para ir a alcanzar a alguien más, para que como discípulos le digamos, Señor, muéstranos, síguenos mostrando cómo ir por ese alguien más. Más adelante nos habla la palabra de Dios sobre dos cimientos, y acompáñenme, hermanos, en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Y nos dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué representa a nuestra casa, hermanitos? Aquí es nuestra vida. Todo esto es nuestra vida, hermanitos, y sobre esos cimientos estos son los cimientos con los que nosotros caminamos. El Señor oró y nos dejó estas reglas, esta constitución de reglas para cómo poder vivir desde ahorita, en estos tiempos, aquí estando nosotros en la tierra, con las leyes que existen allá en los cielos, hermanos, y nosotros en todo tiempo estar gozosos, hermanitos. Tenemos estos fundamentos para poder hacer esta que es la obra, que es el construir sobre nuestras casas, sobre todo lo que tenemos cercanos, hermanitos. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirles sobre esta gran felicidad que es las bienaventuranzas en el Espíritu, hermanitos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Dios, te damos por esta noche, porque nos permites estar aquí juntos, Padre, porque tú nos has hablado de estos fundamentos, Padre, en el Espíritu. Tú nos has hablado, Padre, que nosotros caminamos y somos bienaventurados, Padre, en todo tiempo en que nosotros permitimos que sea tu Espíritu el que esté dentro de nosotros. De continuo, Padre, te pedimos nos ayudes, Padre, porque traemos nuestros razonamientos a algo que es en el Espíritu, Padre. Y nosotros conocemos porque hemos vivido, Padre, hemos tocado, Padre, estas bienaventuranzas y queremos seguirlas tocando, Padre, para todo lo que viene y todo lo que sigue. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanitos y todos mis hermanos, que sé que con dificultad algunos y algunos con mucho entusiasmo están siempre buscando de la palabra para este alimento, Padre, para que seas tú, Padre, alimentando nuestras casas, Padre, que con esto estemos caminando. Gracias te damos, Padre, por este nuevo día. Gracias, Padre, porque somos tus discípulos, Padre, lo hemos confesado, Padre, y vamos a seguir caminando, Padre, con estas bienaventuranzas. Recibimos de ti, Padre, este alimento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Gracias por estar. Nos estamos viendo mañana en la hora que a las 11 nos conectamos y vamos a pasar a otro tiempo para traer las ofrendas, los diezmos, hermanitos. Ahí desde donde están, como ya han dispuesto en su corazón, hermanitos, nosotros aquí físicamente en el alfolí, vamos a traerlo. Todos aquellos que hacen transferencias y las cosas como ya Dios les ha puesto en su corazón, es para edificar la casa de nuestro Padre. Vamos a orar, hermanitos. Gracias, Dios, te damos por que tú, Padre, nos has dado todo esto, Padre, que de tu mano traemos, Padre, aquí. Ayúdanos a administrar, Padre, porque de tu mano, de lo que hemos recibido, Padre, aquí te traemos. Gracias te doy, Padre, porque hasta este tiempo, Padre, tú has sido nuestro proveedor.
Gracias, amado Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. Nos estamos saludando mañana, primero Dios. Hasta luego.